Hola, con este pequeño video sobre los últimos momentos de una persona, vamos a comenzar esta nueva transmisión del grupo Iberoamérica Espírita, con su programa de los miércoles Veo Espíritus. ¿Estaré loco o loca? Hoy vamos a tratar un tema muy doloroso para quien lo ejecuta y también para su entorno. Un tema que muchas veces agarra de sorpresa a familiares y amigos, a pesar de que quien comete el suicidio muchas veces envía señales que el resto no es capaz de ver. En general estamos desatentos y eso nos provoca después un mayor sufrimiento, por pensar que podíamos haber hecho algo si tuviéramos conciencia de lo que podía suceder. Generalmente no queremos hablar de este asunto. En épocas pre-pandemia, cuando organizábamos reuniones presenciales para tratar el tema del suicidio, no iba mucha gente. Pero es muy importante que lo hablemos, para conocer las consecuencias, que cuando las conocemos desalientan cualquier idea de suicidio, para estar atento a las señales que puedan dar las personas de nuestro entorno y para que podamos hacer algo mientras todavía podemos hacerlo. Al programa de hoy lo hemos titulado Rescate de Espíritus Suicidas. Y para eso contamos con la presencia de un amigo de la casa. Para mí es una alegría recibirlo. Sergio Thyssen, médico y físico, espírita de Brasil, residente en Río de Janeiro, fundador, trabajador y dirigente en 2 centros espíritas de esa ciudad, la Sociedad Espírita Reencuentro y el Grupo Espírita Francisco de Asís. Sergio es conferencista mundial, se ha presentado antes de la pandemia en más de 30 países y ahora con esta era virtual que tenemos, continúa trabajando para instituciones espíritas de varios países. Sergio ha logrado también algo inédito para los espíritas y es que en un congreso materialista, o sea, no espiritualista, como lo es el Congreso Mundial de Psiquiatría, pudo presentar por 4ª vez su trabajo titulado Influencia de los espíritus en las enfermedades mentales y el tratamiento psicoterapéutico de aquellos. Todo un primer paso para que la medicina, tradicionalmente materialista, comience a abordar nuestra naturaleza espiritual. Sergio, muchas gracias por tu presencia y tu apoyo permanente a todo lo que sea divulgación de los conocimientos espíritas. Muy buenas noches, Rubén, buenas noches a todos los amigos que van a estar con nosotros a partir de ahora, que podamos hacer y estudiarmos juntos este tema tan importante en estos días en la humanidad. Muchas gracias. Gracias a ti. Antes de entrar de lleno en el tema de rescate de espíritus suicidas que se realizan en las sesiones mediúnicas de los centros espíritas donde trabaja Sergio y conocer cómo se produce esa ayuda a esos espíritas, vamos a ver brevemente unos temas que servirán para entender más la situación, principalmente en el caso de personas nuevas, en el caso del conocimiento espírita. Entonces, por eso quiero hacerle esta pregunta a Sergio. ¿Por qué decimos que el suicidio constituye una violación de las leyes divinas? Muy bien. Nosotros estamos como que estudiando estas cosas a partir de Allan Kardec, de la codificación espírita, y entonces es muy claro en el Libro de los Espíritus, cuando estudiamos la obra,
en una parte, que es la cuarta parte, en la pregunta 944, Allan Kardec pregunta a los espíritus si la gente puede quitar su vida como siendo una cosa natural. Y la respuesta es muy clara de que no es posible y que es una elección, una actitud contraria a las leyes de Dios. Es la palabra de los benefactores espirituales, del consolador prometido, que es el espiritismo, para que nosotros no tengamos duda sobre el problema, que es una muerte como que programada por alguien que va a quitar su vida de una hora para otra con un sufrimiento médico antes y después de la muerte. Entonces, nosotros también, por las consecuencias del suicidio, consecuencias espirituales, consecuencias para la familia, la sociedad, es natural que nosotros pensemos que se trata de algo que sea contrario a las leyes de Dios. Nosotros comprendemos que la vida es un don de Dios y entonces la muerte, cuando es una muerte provocada, inducida, es una cosa que no hace parte de una idea de Dios, una idea de la espiritualidad que trabaja a nuestro favor. Entonces, 944, y a partir más o menos unas 14 preguntas y respuestas, el libro de los espíritus va a tratar de algunos aspectos, todos relacionados al suicidio. Ahí está. Para una persona que de repente tiene una visión materialista de la vida, solamente cree en esta vida corporal, puede pensar que nosotros fuimos criados por nuestro padre biológico y por nuestra madre biológica. Pero nosotros, de acuerdo a las enseñanzas de los espíritus, sabemos que nosotros ya vivíamos como espíritus antes de haber sido concebidos por nuestros padres biológicos, que hay toda una planificación en el mundo espiritual. Todos estos temas los desarrollamos en estos programas. Entonces, ¿quién nos dio la vida? Como tú decías, Dios. Entonces nosotros no tenemos derecho a ir contra esa voluntad divina, ¿no? Sergio, la segunda pregunta. El suicida, perdón, tendrá, perdón, no, ¿cuáles son las consecuencias del suicidio? ¿Por qué decimos que es una mala inversión suicidarse, digamos? Porque aquel que piensa que se va a liberar de sus problemas, ¿qué le ocurre? Muy bien. Tenemos muchas cosas ahí, pero una idea es la idea de un como que aplazamiento del proceso de recuperación espiritual de cada uno en la tierra, porque este es el objetivo de la vida en este mundo de pruebas y expiaciones. Entonces estamos viviendo para una construcción del hombre de bien. Si estamos acá también para una recuperación moral en función de nuestros errores en muchas, casi todas las vidas anteriores, pregresas, si nosotros dejamos esta oportunidad como que en el medio del camino, nosotros estamos haciendo algo que va como que comprometer este proyecto de mejoría de la condición espiritual, moral de cada uno de nosotros. Porque si también recordamos que nuestro objetivo es la felicidad, es una idea de una vida espiritual plena o en plenitud, de estarmos, como Jesús decía, llegando con la progresión moral al reino de Dios. Si nosotros dejamos la vida física de una forma prematura,
estamos trabajando contrariamente a esta intención que es intrínseca a la vida, pero reconocemos que la mayoría de la humanidad no es espiritualista, no tiene mucho más esta noción que el espiritismo nos permite. Entonces, entre ellos, estas cosas van a pasarse, pero hay como un atenuante. ¿Por qué? Porque no conocen como nosotros espiritistas, pero algunas veces mismo espíritas quitan sus vidas, que es una cosa entonces mucho más dolorosa, mucho más increíble, ¿no? Entonces, este es un aspecto, pero nosotros encontramos una idea que es el prejuicio físico y moral, porque, por ejemplo, cuando alguien elige una forma de quitar eh, su vida, hay una forma distinta, hay algunas muy bien conocidas, ¿no? Siempre con violencia, que es una violencia mecánica o una violencia química. Por ejemplo, alguien que se utiliza de una cantidad de medicinas para entrar en coma y después, naturalmente, morir. Pero hay gente que se utiliza de formas muy violentas, entonces. Y esto va a crear una consecuencia para el perispíritu. Para el cuerpo va a significar la muerte, pero no basta reconocer este aspecto. El perispíritu va a ser dañado de una manera química, de una manera mecánica. Por ejemplo, a veces yo trataba de casos, como soy médico, yo busco el tratamiento espiritual eh, como una contribución inestimable para la salud de la gente. Y entonces, por ejemplo, me llega un caso de una muchacha, de una mujer con una enfermedad que se llama lupus eritematoso sistémico, que puede ser liviano, moderado o muy grave. Y muchas veces el paciente de hoy tiene una enfermedad que nosotros conocemos algo, pero no conocemos la etiología, la causa. Y entonces, cuando estamos en el grupo espírita, miramos como que el suicidio por sustancias químicas que dañaran inúmeros sistemas orgánicos. Y lupus es exactamente así del punto de vista clínico. Hay problemas en el corazón, en los riñones, en la vasculatura de los pulmones, en el cerebro. Muchas de ellas tienen psicopatía y entonces es un drama. ¿Dónde viene suicidio en una encarnación anterior? Pero si nosotros pensamos que vivimos en la tierra, siempre que hay algo que va en contrario a las leyes de Dios, el sufrimiento de uno causa sufrimiento para la familia, para la pequeña sociedad, pero en términos de la psicosfera va a ser también una consecuencia muy preocupante, porque son pensamientos, sentimientos por depresión, por ansiedad, sin una mejoría antes del suicidio. Entonces, hay un somatorio de problemas que van a dañar la psicosfera, que va se quedando oscura. Y cuando se trata de algo que se irradia en la psicosfera, va causando como que consecuencias mentales en la vida de otras personas vulnerables, predispuestas por alguna tendencia equivocada, antigua, a sufrir. Y es como un efecto cascata que va se sprayando para regiones que están lejos,
claro, donde ocurrió el caso este de suicidio. claro. Perfecto, Sergio. Yo ya estoy sintiendo que el programa nos va a quedar corto, entonces vamos a tener que invitarte para una nueva oportunidad, porque se ve mucho interés también de los internautas. Nosotros siempre pasamos los mensajes de los internautas y vamos leyéndolos, pero en esta oportunidad hay una gran cantidad y queremos aprovechar más el tiempo para que tú nos cuentes cómo se realiza el rescate a esos espíritus, perdón, suicidas. Y les vamos diciendo a los internautas también que vemos preguntas acá que quizás no den el tiempo para responder hoy, pero lo haremos en un próximo programa. Sergio, entonces ahora pasaríamos a esta parte, ¿no? ¿Cómo realizan en el centro espírita el rescate a espíritus suicidas? Muy bien. Antes de llegar a contestar esta pregunta, me gustaría decir a todos ustedes que en la Tierra, claro, que es nuestro mundo, desde el día 1 de enero de este año, 2022, tuvimos 680,000 casos de suicidio. Entonces, cuando yo antes hablaba sobre un cambio de la psicosfera, un caso ya es importante, que va a tener una repercusión, porque estamos trabajando con energías, vibraciones y fluidos, campos y otras cosas. Pero 680,000 de inúmeros países, como es el caso de Uruguay, como es el caso de Cuba, como son los países del este de Europa, y otros, ¿no? Hay países en que el problema es más importante, pero el conjunto es mucho lo que importa. Y entonces son aspectos de consecuencias muy serias. Pero otro día hablamos más de este aspecto. Cuanto a los rescates, yo tengo que explicar algunas cosas. Primero que yo soy médico y entonces hijo de padres espíritas. Muy joven, yo fui conociendo los postulados espíritas como una cosa maravillosa que me han dado para que yo pueda tener herramientas para trabajar desde temprano en términos generales en el movimiento espírita en Brasil, pero en todo el mundo, donde tengo estado buscando hablar, ¿no? De inúmeros temas envolviendo, claro, la doctrina espírita. Y entonces, hace muchos años que yo trabajo como médico, como profesor de medicina, clínico, cardiólogo, intensivista, emergencista. Son mis áreas en medicina. Este año yo voy a completar 45 años de graduación en medicina. Y entonces, más que eso, yo tuve un interés natural por la mediunidad y yo estoy estudiando siempre, pero también involucrado con aspectos del trabajo mediúnico. Como decía Kardec, el trabajo mediúnico, las reuniones mediúnicas serias, buscando siempre cómo hacer para ayudar más y mejor a las personas y a los contextos. Entonces, una primera idea es una idea, por ejemplo, amigos, colegas, personas cualquier, sabiendo de nuestro trabajo mediúnico, espírita naturalmente,
cuando alguien de sus conocimientos, familiares, colegas, amigos, vecinos, conocidos, mueren por suicidio, mucha gente, porque yo tengo muchos amigos, también fuera de Brasil, por causa de viajes de trabajo, médicos y también espíritas. Entonces la gente tiene mi Facebook, mi WhatsApp, mi teléfono, mi email. Entonces la gente escribe, Sergio, ¿qué pasó? Y entonces me explican. Y yo pido, cuando se trata de alguien que quitó su vida, sea de cual sea la edad, porque hay inclusive jóvenes, como también viejitos. Y entonces yo pido el nombre completo, la dirección donde vivía, y si posible, porque ayuda a una sintonía psíquica más rápida, porque nuestra reunión mediúnica muchas veces tiene 3 horas. ¿Por qué? Porque tenemos muchos casos para atender, pero no solo de suicidio. Y entonces la gente pide y yo pido una imagen, una fotografía. Y entonces prontamente la gente me envía. Y entonces yo voy organizando la próxima reunión para buscar cuidar de un número que sea el más grande, el mayor posible para ayudar más. Entre ellos, casos de suicidio. Entonces, esta es una parte de esta experiencia de décadas. Y entonces, que yo pido, nuestras reuniones no son reuniones abiertas, por ejemplo, oración de apertura, el grupo en el entorno de una mesa, todos concentrados, medios de sustentación, de paz, de oración, de psicofonía, de evidencia, porque necesito de ellos. Pero no abrimos la reunión y dejamos que vengan espíritus de orígenes elegidas por los benefactores. No, nosotros elegimos. A partir de ahora nosotros vamos, por ejemplo, buscar la señora que vivía hace años con depresión, estaba con el diagnóstico, estaba medicada con medicinas antidepresivas, pero cometió suicidio. Acá está, es esta señora. Y entonces nosotros como que abrimos para este caso. Y entonces a partir de este momento, todos los medios están en la misma cuestión, sea cual sea, y sea, por ejemplo, las cuestiones de personas que se fueran para el más allá cometiendo suicidio. Inmediatamente. Sergio, perdón, se me ocurre una pregunta para conocer el trabajo, porque en general en las casas espíritas en Uruguay nosotros tenemos sesiones mediúnicas, ¿no? Que la sesión mediúnica le decimos a una persona que está mirando por primera vez un programa espírita, son esas reuniones donde participamos encarnados, ¿no? Con el apoyo de los guías espirituales de la casa y donde se trata con diferentes fines de comunicarnos con el mundo espiritual. Nosotros en Uruguay, las sesiones mediúnicas que tenemos son de auxilio a espíritus necesitados. Entonces, esos espíritus son traídos por los espíritus guías de la casa. Nosotros no tenemos ese tipo de reunión acá en Uruguay que tú estás planteando ahí, que usted la tiene. Entonces, la pregunta es esta. ¿Ustedes evocan a ese espíritu que necesitado, a ese espíritu que se suicidó, por ejemplo? ¿Y qué porcentaje, por ejemplo, de receptividad tienen? Por ejemplo, en general, ¿se presentan todos los espíritus que ustedes evocan? ¿Se presentan algunos? Esa es la consulta, Sergio.
Muy bien. Antes de que yo pueda contestar, las reuniones en Uruguay, yo las conozco también, porque estuve ahí contigo, ¿no? Pero estas reuniones son muy preciosas. Son espíritus necesitados, elegidos por los benefactores. Entonces, es un trabajo de ustedes en Uruguay que yo conocí, muy importantes de ayuda a desencarnados que murieran a fechas distintas por motivos variables, pero ellos necesitan de una preciosa ayuda que va a venir por las reuniones mediúnicas convencionales de asistencia a los desencarnados. Pero hace muchos años que, porque como médico, yo necesito, pero no solo yo, estar en el control de las cosas. Entonces, tanto para una evocación de alguien que se fue por suicidio, pero, por ejemplo, yo necesito trabajar, cuidar de un niño con autismo severo, entonces, a partir de aquel momento, yo pido a todo el grupo y a la espiritualidad que está en la coordinación para que yo pueda ayudar a este niño que es un drama para su familia, para él mismo, es un espíritu atormentado. Entonces, en estos minutos para él, no va a importar lo que se pasa con otros casos, en otras circunstancias, porque yo como médico necesito el control. Estudiamos este caso, conocí el caso antes, ¿y cómo va a pasar después? Entonces yo tengo el control porque la reunión en estos minutos está para él y para muchos, por ejemplo, en las 3 horas de cada reunión. Pero volviendo, es una cosa muy interesante, Rubén, porque como estamos a tanto tiempo trabajando con espíritus muy amadurecidos, muy preparados, muy elevados, algunos de ellos médicos también. Entonces, hay una idea que fue construida como una familia de caridad y solidaridad para que podamos ayudar a encarnados enfermos y a desencarnados que, por ejemplo, por suicidio, nos solicitaran ayuda para ellos. Y Rubén, siempre tuvimos respuesta, porque es una construcción, no es un grupo que está de curiosidad, que está haciendo una experiencia. Claro, es una experiencia de amor y caridad, pero por causa de eso, por causa de las intenciones y de una construcción de décadas, es una cosa maravillosa, siempre, claro que con los medios que yo tengo, pero son medios muy bien preparados, capacitados, algunos de ellas, médicos, médicas también, y entonces conocen las nuestras, como que nuestros objetivos, y entonces es casi inmediato. Una llega que está, por ejemplo, a mi lado derecho, Sergio, yo estoy mirando la señora y la señora no está bien y los benefactores no van a traerla de inmediato. Tú tienes que traerla. Mire, y entonces yo voy a utilizar de mecanismos que yo desarrollé, estudié, aprendí con la física, graduación, maestría, magnetismo, física de estado sólido, superconductividad.
pero yo no quería ser físico, no era este el objetivo, era el de conocer la naturaleza para ayudar espiritualmente. Y como yo digo, Dios es físico. Y entonces es una forma de tener las herramientas. Entonces, hay casos, por ejemplo, que yo tengo que utilizar como si fuera un imán para atraer, porque muchas veces están prisioneros en una corteza de vida oscura, infeliz. Ustedes se recuerdan del libro Memorias de un Suicida, de la señora Dona Ivone de Amaral Pereira, Federación Espírita Brasileña. Trabaja con Becerra de Menezes, trabajó, ¿no? Y nos dejó una idea que es muy real de como que un vale de suicidas, que es una cosa inmensa. Si en 8 meses tuvimos 680,000, imaginen en una década. Y todo eso no gana una recuperación fácil, inmediata. Hay necesidades de cambio internos, pero siempre que posible, ayuda externa de rescate. Y entonces nosotros atraímos para la medium y entonces va a haber la psicofonía y yo voy a interactuar con cada uno de ellos. A veces, pero muy raro, es que mi padre, Francisco Thyssen, trabajando con nosotros desde que desencarnó, 1990, se quedó muy impresionado porque en FEB trabajaba con otras cosas, con libro espírita, departamento editorial, ¿no? Y otras tantas cosas, evangelización de los jóvenes, estudio sistematizado de la doctrina espírita, pero después que volvió para el mundo espiritual, naturalmente, porque era su hijo, miraba para aquellas cosas y se sorprendía, pero también sorprendíase porque estábamos ya a muchos años trabajando y él no conocía, conoció después de desencarnado, pero este es un paréntesis. Pero lo más importante, Sergio, sí. perdón que te corte, Sergio, pero qué lindas esas historias de ese trabajo conjunto con tu padre, ¿no? Porque tú lo viviste bien a tu padre mientras estaba encarnado, mientras estaba en el mundo de los seres humanos, y ahora continúas viendo el trabajo de él y comunicándote con él en el mundo espiritual, ¿no? Yo encuentro precioso todo eso, esa linda Con relación certeza, que mantienen Rubén. ustedes. Claro. Nosotros aprendemos, Rubén, que no hay privilegios en las leyes de Dios, ¿no? Pero para mí, vivir como hijo pequeño, lo más pequeño, hijo de mi madre, medio, espiritista desde muy joven, y con mi papá, eh, como que aprendiendo doctrina espírita en casa, fuera los libros de un presidente de la Federación Brasileña, yo tenía, muchos de ellos están acá distribuidos en todos los ambientes de casa, solo hay libros acá, de tal manera que es una especie, ¿no?, de un privilegio, que no es así, es por causa de un compromiso, de una como que idea de buscar poner estas cosas en movimiento al bien de los sufrientes. Entonces, volviendo, una vez, yo me acuerdo bien, yo deseaba ayudar a un suicida, eh, y el espíritu, mi papá y otros, a veces es Becerra, a veces Eurípides Barçanulfo, a veces otros, ¿no?
Amalia, Domingo y Soler, José Martí. Entonces, es un equipo muy lindo. Y entonces, mi papá ha dicho, él no puede ser rescatado ahora. Y yo no necesitaba decir más nada, porque yo no iría a insistir. ¿Por qué no podría? Porque era un espíritu con ciertos problemas morales que buscó suicidio y no tenía aún condiciones de salir de donde estaba para ser rescatado para los puestos de ayuda y hospitales que nos dan cobertura en estos trabajos mediúnicos. Es un trabajo un poco más complejo, pero ni siempre es posible. Pero me gustaría decir un otro ejemplo. Yo tengo muchos para hasta la medianoche, pero entonces vamos, Sergio, vamos, perdón, pero no, sobre ese primer caso, ¿por qué un espíritu puede no estar preparado para ser rescatado? porque el ambiente donde estaba, un ambiente de mucho sufrimiento, que como decía en el libro Memorias de un Suicida, por la medium Ivone do Amaral Pereira, el autor del libro Camilo Cândido Botelho, hay un vale inmenso de suicidas, pero no es una única corteza, es una corteza de mucho dolor, pero compleja, con niveles distintos de sufrimiento, siempre sufrimiento, pero tiene a ver con cuántas veces un espíritu ha cometido suicidio en vidas anteriores. Hay aspectos de sus vidas pregresas, de sus veces de contrariar las leyes de Dios, haciendo mal a otras personas. Y entonces su perispíritu es muy, como que, muy denso. Y entonces es como que tener que estar como una especie de expiación en el mundo espiritual, del mundo de pruebas y expiaciones, por un tiempo, para que pueda, en región de sufrimiento, un día despertar para algo de su propia condición, en el sentido, yo no puedo continuar de este modo, yo tengo que ser otra persona, yo tengo que buscar una forma de tener ayuda, pensando en Dios, pensando en un líder religioso que pueda tener escuchado antes, en una creencia cualquier. Entonces, es como que se puede ayudar de fuera, pero antes, para ciertos casos, hay que esperar un movimiento íntimo para que pueda tener la mejor ayuda que hay. Claro. Sergio, el tiempo se ha ido volando. Sin duda que vamos a hacer una nueva reunión. Nosotros vamos a cerrar ahora con una oración que le pedimos a Magdalena Roberto del Espacio Allan Kardec que nos regalara esta oración porque nos parece que es un tema doloroso y que amerita retirarse en paz. Yo antes, tenemos preguntas de los internautas que las vamos a dejar para el próximo programa, pero me gustaría solamente hacer comentarios para dos personas, que una es Nuria Daniela Insaurralde, que dice, ¿cómo puedo ayudar si estoy sola? Y después lo que nos dice Jenny Rendón, que nos dice igual, estoy igual, no tengo con quién hacer sesiones. Nosotros lo que les podemos decir a estas personas es que uno tiene que prepararse para todo en la vida. Si uno quiere ayudar en cuanto a la salud física de una persona, uno se prepara como médico,
como enfermero, como nurse, ¿no? Si uno quiere ayudar en un aspecto, en la parte dental, uno, bueno, de repente estudia odontología. Y acá es necesario tener mucho respeto con el mundo espiritual. Entonces, lo primero que nosotros decimos siempre es estudiar la doctrina espírita, estudiar sobre mediunidad para conocer los mecanismos de la mediunidad, para comenzar a controlarla, porque generalmente nosotros, como no vemos el mundo espiritual de la misma forma que vemos el mundo corporal, tendemos a subestimarlo y pensamos que es muy fácil lidiar con ello. Y podemos entrar en serias dificultades si no tenemos el conocimiento y la preparación. Entonces, si nosotros realmente lo que queremos es ayudar, hay muchas oportunidades para ayudar, hay muchas personas que necesitan ayuda, sea en la familia, en el barrio, en el lugar de trabajo, y dejar la ayuda a los espíritus para después que estemos más preparados. Entonces, los invitamos siempre a seguir estos programas que tratan de compartir las enseñanzas espíritas, a estudiar, si no tienen un centro espírita en la localidad donde viven, hacerlo a través de los grupos que funcionan por internet. Vamos a cerrar entonces con una oración de nuestra compañera Magdalena Roberto del Espacio Allan Kardec de Montevideo. Los invitamos para una segunda reunión. Sergio ya dijo que sí. ¿Tá? Así que, Sergio, muchas gracias, como siempre, por tu buena disposición, siempre dispuesto a colaborar con la divulgación espírita. Muchas gracias, querido, a todos ustedes. Muy buenas noches. Nos hablamos entonces. Gracias. Entonces compartimos esta oración de cierre. Pedimos a todos los presentes unirnos en el sentimiento y en el pensamiento. Estamos unidos, Padre, fuertemente en torno a la imagen del Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro amigo, porque necesitamos en estos momentos, Señor, nuestro Dios, de amigos. Amigos que pongan toda esa fuerza, toda esa intención que proviene de ti, porque siempre es de ti, Señor, nuestro Dios, la intención nuestra, pero siempre viene de ti la fuerza, el poder, la sanación, la liberación. Entonces, dentro nuestro, esa luz inmensa, esa luz preciosa que se manifiesta en amor, pedimos que crezca, que nos llene, que nos fortalezca y que nos una hasta formar una especie de círculo amoroso de Dios Padre, que reúna a todos aquellos que están orando en estos momentos por el bien de nuestros hermanos. Que llevemos consuelo a través de ti, Dios Padre, a los hogares de quienes sufren la falta de sus familiares, que se han ido por esta vía difícil. Y que llevemos, Dios mío, el pedido muy alto a los buenos espíritus, a la Madre Santísima, a todos aquellos hermanos buenos que trabajan rescatando a quienes están sufriendo. En aquellas sombras, en aquel sufrimiento, en aquel dolor, pedimos que sea tu luz, Dios Padre, y la mano amiga que sea vista en estos momentos, las manos buenas, lindas, amigas que se extienden para rescatar a aquellos que están necesitando ser rescatados. Tanto los que partieron como los que están hostigando de pronto a quienes partieron. Para todos pedimos tu misericordia, tu piedad, tu bondad infinita, sabiendo que somos siempre escuchados. Por eso, gracias, Padre, por escucharnos. Como Jesús nos enseñó a decir, tú siempre nos escuchás. Es nuestra confianza plena en ti, en la acción de los buenos espíritus y en la emoción buena que todos estamos poniendo en estos momentos para que llegue al corazón de aquellos que necesitan del arrepentimiento, primero que nada, y de buscarte, Dios, porque siempre estás esperándonos con los brazos abiertos. Gracias al Padre y a los buenos espíritus, y que así sea.